pero bueno, le escribo cuando termine la clase, ¿ok? Entonces, bueno, hasta la clase pasada vimos diferentes, terminamos de ver más que nada cómo era la parte del módulo de autodiferenciación y por qué teníamos ciertos pasos a la hora de entrenar nuestros modelos. Por ahora nada más habíamos tenido una manera de escribir la estructura, saber, por ejemplo, cuáles son las funciones de pérdida, todo esto vamos a hablarlo igual hoy para repasar. Eh, y recuerden que al final de la clase vimos un resumen sobre todo la parte de optimizadores, que son los algoritmos que nos ayudan a, de alguna manera, actualizar cuáles son los valores de nuestros parámetros optimales de nuestros modelos. Entonces, siempre tomen en cuenta, primero, con regresión, el modelo entre comillas optimal, de alguna manera la función era θ traspuesto por x. Cuando hacíamos regresión logística, por ejemplo, le agregábamos una función a este criterio diseccional, podemos llamarlo aquí de sigma, que recibe la salida de traspuestos por x. ¿Y qué es una red neuronal? Bueno, es una composición de muchas de estos criterios decisionales. ¿Qué cambia? Sobre todo en redes neuronales, no necesariamente usamos la función sigmoide, sino que también podemos usar otro tipo de funciones como la ReLU, ¿okay? Como la Swift, hay muchísimas funciones y simplemente lo llamamos A por función de activación que recibe la parte de la capa lineal, y la capa lineal la generalizamos. En vez de utilizar θ traspuesto por x, utilizamos, depende de cómo lo escriban, ¿okay? No es tan importante cómo se escriba, pero por lo general es que traspuesto por A, la matriz de pesos de cada una de las capas, más un bias. Entonces siempre hemos ido incrementando un poco la complejidad de lo que estamos haciendo. Esto evidentemente es para una sola de las capas, ¿ok? Y hacemos una composición de muchas de ellas. Y además aprendimos al final a la mitad de las clases, que dependiendo de la cardinalidad del número de neuronas ocultas, esto simplemente me dice filas y columnas de la matriz de pesos de la capa lineal, sabemos que esta representación nada más con una sola capa oculta, ¿ok? Nada más con una sola capa oculta, es capaz de representar cualquier función continua, siempre con la parte compacta que está en un dominio compacto AB, y tenemos que definir cuál es la precisión que queremos, etcétera, pero nos da una idea de lo poderosas que son las redes neuronales, ¿ok? Lo último que nos faltaban era cómo definir, ¿ok? El ciclo para, o sea, todo este procedimiento que necesitamos para poder entrenar las redes. Entonces, tengo aquí un código que siempre doy, que es un código, como les digo, compacto. No necesariamente quiere decir que esta es la única manera de hacerlo. De hecho, pueden separar las cosas, obviamente, a su manera, pero condensado en la menor cantidad posible de líneas está bastante bien. Entonces, primera cosa o primera idea nueva cuando estemos utilizando redes neuronales. La parte de cuando separamos nuestros datos, ¿ok? Siempre vamos a utilizar de alguna manera algún separador, no importa si es Scikit-learn o no, pero tenemos que separar nuestros datos. Nuestros datos entran como XY, ¿ok? Y tenemos que de alguna manera, dentro del pipeline de ejecución, o hacemos validación cruzada o simplemente lo separamos en entrenamiento prueba o entrenamiento prueba validación. Va a depender obviamente de lo que ustedes quieran hacer. ¿Qué es lo importante acá? ¿Okay? No es tan importante el hecho de separarlos, sino que ahora vamos a tener o vamos a definir una estructura nueva, ¿okay? Que obviamente va a depender del framework que usen. Si usamos PyTorch, son los Tensor Dataset y los Data Loaders. Entonces, la idea fundamental, ¿okay? Es que PyTorch nos provee una manera de transformar las matrices de Scikit-learn en una estructura de datos que ellos llaman Tensor Dataset, en donde simplemente lo que tenemos que hacer normalmente, ¿ok? Es pasarle como parámetro cuál es el X y cuál es el Y. Fíjense que esto lo estamos haciendo para cada uno de los splits de nuestra validación cruzada. En este caso estamos usando validación cruzada estratificada que respeta cuál es la distribución local de las Y's, ¿ok? Entonces, ¿qué es interesante acá? Fíjense que acá, que es el más interesante de todos, me dice que vamos a utilizar un data loader. ¿Qué hace el data loader? ¿Okay?
la X, imaginemos que la separamos, vamos a decir 80-20, y transformamos esta X en una X' que está, por ejemplo, en R, vamos a decir que tiene 1000 filas y tiene 100 columnas. ¿Ok? ¿Qué hace el data loader? El data loader va a agarrar esta matriz X' y la va a separar por filas. ¿Ok? Tanto como me diga el batch size. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo vaya a actualizar los parámetros del modelo optimal, yo ahora no voy a utilizar todos los datos al mismo tiempo, que sí lo hacíamos en regresión lineal convencional. ¿Por qué? Porque en regresión lineal convencional, si usábamos la formulación cerrada, tenemos que hacer X traspuesto por X inversa por X traspuesto por Y. ¿Ok? Este cálculo de la inversa es completo absolutamente usando todos los datos, y estos también estamos utilizando todos los datos. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿qué sucede cuando la cantidad de datos que tengo disponible no caben en RAM? Entonces no pudiese utilizar ese computador, necesito conseguirme uno nuevo, o uso nada más un subset del dataset que logre que las cosas entren en RAM. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer el data loader? En el caso de los frameworks como PyTorch, uno puede entrenar los modelos usando, ¿okay?, segmentos de los datos, tal que, ¿okay?, cada uno de estos segmentos tiene un tamaño hasta llegar a la última parte. Esta parte posiblemente tiene el número del batch puede ser un poco menor al batch total. Si son 1000 y coloco batch size 300, voy a tener 3. Voy a tener 4. Primero tengo 300, 300, 300 y luego 100. ¿Okay? Si coloco 250, tengo 4 de igual longitud. Hay criterios decisionales que cambian cuántos batches necesito. Lo importante, ya va que alguien acaba de entrar a la llamada. Lo importante de entender ahora es que los métodos para poder optimizar Theta toman en cuenta que ahora usamos parcialmente los datos. En el siguiente curso nos vamos a dar cuenta por qué usamos parcialmente los datos. Les doy una idea fundamental, y lo dice además esta parte que está acá. No solamente estamos agarrando chunks de los datos, sino que los estamos haciendo un sampling aleatorio, en donde seleccionamos 300 de los datos disponibles y luego me quedan disponibles 700, y de los cuales vuelvo a seleccionar 300 y lo hago todo de manera aleatoria. ¿Ok? Entonces, por lo general, por ahora no vamos a hablar de cuál es el método, pero se llama el método del descenso de gradiente estocástico, Stochastic Gradient Descent. Y la idea fundamental, muchachos, es entender que si nos movemos en la dirección del gradiente para todos los datos, en realidad si nos movemos con 300 de los 1000, quizás nos estamos moviendo en una dirección que tiene sentido, y lo hago muchas veces hasta llegar a utilizar todos los datos. Se puede demostrar que moviéndonos en la dirección del gradiente con algunas de las X, ¿okay?, con algunas de las X, en este caso puede ser de 300 a 700, podemos modificarlo de 10 en 10, dependiendo de, obviamente, el peso de sus datos. Les puedo decir, por ejemplo, en uno de los proyectos que tenemos nosotros, los modelos de las resonancias magnéticas, cada uno de ellos, luego que yo reconstruyo el modelo, pesan alrededor de 40 megabytes cada uno. Entonces, el batch size que tenemos nosotros, tenemos un clúster con 4 máquinas, más o menos podemos procesar 20 cerebros al mismo momento, pero tengo disponibles, son como 5600. Entonces, yo no puedo hacer la actualización de los pesos de 2500 en 2500 cerebros, sino que lo hacemos de 20 en 20. Entonces, evidentemente, ¿ok?, bajo ciertas condiciones, funciona un poco, funciona, no entre comillas peor, pero sí funciona más lento, o es más propenso a que nos vayamos de la zona de los mínimos globales, pero podemos demostrar que bajo ciertos criterios, sobre todo del criterios matemáticos que uno puede hacer sobre los gradientes de la función objetivo, el método del descenso del gradiente estocástico converge igual al método del descenso del gradiente. Es decir, que utilizando porciones de los datos, igual estamos de manera correcta optimizando nuestro funcional. ¿Ok?
Entonces, la idea fundamental es entender que ahora tenemos una nueva capa de abstracción que no es solamente que para cada uno de los índices de separación que hacemos de nuestros datos para hacer, por ejemplo, validación cruzada, sino que además ahora estamos agregando, ¿ok?, una nueva zona de abstracción que se llaman épocas, ¿ok? Las épocas son justamente las maneras en las cuales yo separo mis datos dentro para actualizar nuestro modelo y de alguna manera de cuántas veces decido yo, ¿ok?, actualizar los pesos de los criterios de los algoritmos de optimización para poder conseguir las actualizaciones de nuestros modelos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, evidentemente, entrenar redes neurales es un poco más, entre comillas, pesado que modelos convencionales y parte del hecho, uno, los datos que estamos usando por lo general van a ser un poco más grandes o pesados, la cantidad de datos que vamos a tener incluso incrementa de manera importante. En consecuencia, bueno, necesito de alguna manera ir separando los datos. Entonces, la pregunta es incluso, ¿se pudiese hacer uno a uno? La respuesta es sí. ¿Okay? Uno pudiese agarro todos mis datos y actualizo mi tita para cada uno de los puntos y también funcionaría. ¿Okay? Luego puedo seleccionar un subset de ellos, los puedo seleccionar de manera aleatoria o no. En algunos casos sí, las X están totalmente, si están sampleadas de manera independiente, en consecuencia funciona bien en el sentido de los métodos igual vamos a poder actualizar correctamente los valores de tita. ¿Ok? Entonces, en este caso particular, ¿okay?, además de cómo separamos los datos, ¿okay?, que es más o menos siempre hacer cosas similares en el sentido, uso validación cruzada, selecciono de los índices de validación cruzada cuál es el X-train y X-validación, Y entrenamiento y Y validación. Luego decido aquí el batch size. Esto lo que me está diciendo es que voy a escoger de mis X en pedazos de 64 en 64. ¿Okay? Hay papers donde hablan incluso de cuál debería ser el tamaño optimal del batch size. En algunos casos, incluso hay un paper super famoso que creo que está en la página, en donde usan siempre potencias de 2 y dan una motivación de por qué usan potencias de 2. Tiene algo que ver con el tamaño de la palabra y cómo se representan los enteros en el computador. ¿Okay? Entonces, en este caso particular, el modelo que estamos usando es el modelo que está definido en el notebook. No es de vital importancia, da igual cuál es el modelo, ¿ok? Esta template funcionaría para cualquier tipo de modelo, siempre y cuando, como siempre hemos dicho, el modelo esté bien definido. Entonces, además de la parte de datos, además de la definición del modelo, necesitamos crear al menos dos cosas que son de definir, perdón, súper importantes. Una es cuál es el optimizador, que es el que me dice cómo actualizo los valores del espacio de parámetros, iteración por iteración, y cuál es el criterio, cuál es la función de pérdida a la hora del objetivo en base a ese tita. Como aquí estamos haciendo clasificación, usamos simplemente la función de pérdida de entropía cruzada, que es exactamente la misma fórmula que vimos para el caso de clasificación con regresión logística. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Ahora necesitamos, obviamente, definir ciertos hiperparámetros de acuerdo a que decidimos, sea del optimizador como del criterio de la función de pérdida. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del optimizador, uno puede definir el learning rate es simplemente el paso que multiplica el gradiente. En el caso del criterio de las funciones de pérdida, por ejemplo, uno pudiese definir, les puedo dar un ejemplo, si tengo un caso en donde las clases tienen, por ejemplo, 80% y aquí tiene 20%, yo puedo pasarle a la función de pérdida pesos que me digan que para tratar de equiparar el problema de desajuste, de desbalanceo, y si la función de pérdida lo permite, ¿okay?, puede ser algo que yo le pueda pasar como hiperparámetros. Ahora, ¿cuántos hiperparámetros podemos usar? Va a depender al 100% de cuál es la función de pérdida y es parte de
necesito correr los algoritmos. Pruebo primero con un learning de 0.01, veo cuáles son los resultados. Si me parece que estoy aprendiendo, si nos parece que podemos ser un poquito más agresivos a la hora de aprender, puedo colocar el learning en 0.01. Si pienso que los resultados son muy malos y necesito ser un poco más cauteloso a la hora de moverme, bueno, puedo colocar un learning rate que sea mucho más pequeño. ¿Ok? Ahora bien, que es importantísimo, ¿no? Cuando hacemos cada una de las épocas, ¿ok? Las épocas es cuántas veces yo voy a querer, no solo cuántas veces voy a querer actualizar los datos, sino que tenemos que tomar en cuenta que vamos a actualizar los parámetros para cada uno de los chunks, ¿ok? De mi X. Entonces, no solamente defino cuántas veces voy a iterar para poder tener actualizaciones de mis datos, sino que además tenemos que tomar en cuenta que lo hacemos para cada uno de los elementos que estén en el data loader. Entonces, por ejemplo, en el caso que estaba diciendo antes, si tengo 1000 filas y los separo, okay, tengo 1000 filas y los separo de 200 en 200, ¿ok? Eso quiere decir que voy a llamar 5 veces al método step para cada uno de los chunks de tamaño 200 de mis datos que tiene 1000. Y este es de entrenamiento. Evidentemente luego tiene que haber una parte en donde pruebo los resultados y veo cuáles son las posibles salidas. ¿Ok? ¿Qué es importante? El orden en el cual hacen los pasos que estén luego del data loader tienen que siempre ser iguales. Primero, colocamos los pesos del gradiente en 0. Segundo, hacemos el paso hacia adelante que se llama el forward step. Este es el forward step. Entonces, simplemente evaluar mi modelo en los inputs, en las X que tengo disponibles. ¿Ok? Esas X obviamente va a depender, aquí lo tenemos, va a depender de cuáles son las filas que estoy usando de mis datos X. No solo estoy utilizándolo sobre todo, estoy usándolo nada más específicamente sobre esa fila que me está diciendo el data loader. ¿Ok? Luego de eso necesito... Sí, Jonathan. Profe, disculpa, tengo una duda. Sí, Estoy viendo que estamos definiendo la cantidad de veces que vamos a llamar al método Optimizer de acuerdo al número de épocas. Pero sí, el número de épocas, o sea, estoy viendo que lo definimos de manera arbitraria o con eso es que completamente, definimos la cantidad completamente de épocas que arbitrario. vamos a tener en los datos. No, es completamente arbitrario el número de épocas. Esto es cuántas veces actualizo. Cuántas veces vamos a hacer tita de n es igual a tita de n menos 1 menos alfa por el gradiente evaluado en tita n menos 1. Es completamente arbitrario cuántas veces. ¿Qué pasa, no? Normalmente cuando hacíamos método de descenso del gradiente, uno hacía la parte de actualización hasta que el convergía y llegábamos a la solución. En este caso, como normalmente tenemos tantos datos, ¿ok? El número de épocas no necesariamente tiene que ser un número exageradamente grande, ¿ok? Y lo importante es que estamos actualizando siempre para ciertos segmentos de los datos. Obviamente, ojo, uno puede aquí fácilmente, ¿ok? Si uno acá coloca batch size, el tamaño de mi X, yo coloco aquí toda la fila, cada vez que yo haga una actualización, estoy haciendo método del descenso del gradiente. Porque si yo hago selección aleatoria y tengo 100 índices y necesito una muestra de tamaño 100, ¿ok? Las combinaciones de 100 en 100, ¿esto cuánto me daba? 1. 1. Entonces uno puede reproducir descenso del gradiente usando Stochastic. Esto ya es una pregunta del siguiente curso, pero uno lo puede reproducir simplemente diciendo escojo de manera aleatoria todos los índices. Entonces nada más hay una manera de hacerlo y por eso podemos reproducir fácilmente el método del descenso del gradiente. El tema aquí interesante desde el punto de vista científico, bueno, ¿qué pasa cuando yo hago 100 en n y n es estrictamente menor a 100 y estrictamente mayor a 1? Okay, aquí ya cambia bueno, aquí puedo colocar igual. Aquí ya cambia la pregunta. Es decir, ¿qué pasa cuando se acerca a el tamaño de los datos? ¿Qué pasa cuando está en medio? ¿Qué pasa cuando es el logaritmo base 2 de n? ¿Qué pasa cuando está cercano a 1? ¿Ok? Entonces, el tema es que es muy fácil reproducir el método del descenso del gradiente. Lo interesante es, bueno, el número de épocas es un hiperparámetro
de nuestro fase de entrenamiento. Si vemos que con 10 el modelo está... el modelo es muy simple, podemos entrenarlo un poco más, aumentamos el número de épocas. Si vemos que a partir de la época 100 y le coloqué 1000, no se actualiza absolutamente nada, no tiene sentido el costo computacional, pero es un hiperparámetro, 100%. ¿Ok? Profe, pero entonces, o sea, lo que no me queda muy claro es si las épocas es lo que define la cantidad de chunks que vamos a tener en los datos, o es que vamos a hacer este proceso 10 veces en este caso por cada uno de los chunks que se definieron. Se hace 10 veces por cada uno de los chunks. Ok, ¿Ok? Esto lo que me dice es, bueno, 10 veces, ¿ok? Vamos a colocar aquí la matriz. Tengo mi matriz X, ¿ok? Tengo un procedimiento que me dice cómo yo puedo separar esta matriz X en base a, ¿ok? Este hiperparámetro que me dice cuál es el batch size, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a colocar aquí, si tengo 1000, ¿ok? Y coloco batch size de tamaño 10, este ciclo, ¿cuántas veces creen ustedes que se va a ejecutar? X de entrenamiento tiene 1000 filas y el batch size es 10. ¿Cuántas veces se ejecuta este ciclo? serán 10.000 veces. No. Si hago todo de 10 en 10, tengo que hacer 1000 entre 10, ¿no? Se ejecuta 100 veces, correcto. Si el número de épocas... Ah, estás diciendo el total, ok. Si el número de épocas es 10, el total de veces que voy a ejecutar esto es 1000, ok. Sí, está bien. Ahora, localmente es 100. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo de 10 en 10. ¿Se ve? Sí, Ok. Importante, uno a los modelos, ¿ok? Los puede colocar eh, como si fuesen programación web estados. En el sentido, yo puedo decirle, mira, el modelo yo creo que esté en fase de entrenamiento. Cuando está en fase de entrenamiento, lo que me dice es, bueno, todos los métodos asociados a cálculo de gradientes, los pesos de los gradientes, todo está en fase de que pueden ser modificados. Y cuando yo hago los.backward y el optimizer.step, fíjense que el optimizer recibe cuando yo lo defino, ¿okay? Que esto siempre genera un poco de confusión. Cuando yo hago el step, ¿okay? Fíjense que al optimizer yo le estoy pasando modelo.parameters. ¿Okay? En Python, a diferencia de C o Java, en Python, ¿qué sucede? Lo deben saber. Cuando yo defino x igual a 2, ¿okay? En la tabla de símbolos se genera literalmente como si fuese una dirección de memoria de x acá. ¿Okay? Aquí tengo cuál es. No importa qué se genera acá, te va a tener aquí el valor y cuál es la clave. Vamos a decir que es una clave en base al valor de x. ¿Okay? Y este valor, en el caso de que fuese una clase, puede ser que sean diferentes variables de esa clase. Una de ellas, en el caso de los modelos, son los parámetros. Si yo le paso modelo.parameters como parámetro al optimizer, cuando yo modifique dentro de optimizer modelo.parameters, va a modificar el valor de parámetros para el objeto que está incluso fuera de la definición de esa clase. ¿Ok? Es algo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en programando con notebooks. ¿Ok? Porque les puedo decir, por ejemplo, mi papá, que es de optimización y está jubilado, pero sigue haciendo cosas sigue haciendo algunos papers de optimización. Ahora está haciendo unas cosas con economía. Entonces, él se dio cuenta que puede programar usando Python. Es súper sencillo de entender. Antes usaba algo en C de IBM que se llama Cplex. Es un poco complejo, sobre todo porque, bueno, él es matemático y no le gusta mucho programar en C. Entonces, la gente de Cplex hizo un grapper en Python, ¿okay? Y él se dio cuenta, bueno, esto es casi como programar en lenguaje natural. Entonces, le gustó este lenguaje y está programando ahora cosas en Python. ¿Qué hace él? Que cuando programa, porque como es matemático, no le importa mucho lo que está pasando desde el punto de vista computacional. Usa las mismas variables en diferentes celdas del notebook y empieza a reemplazar valores por todos lados y es un problema. En este caso es exactamente lo que está sucediendo. Cuando nosotros le pasamos como parámetro al optimizador modelo.parameters, cada vez que llamemos a step, el
el objeto modelo, sus valores de sus parámetros son modificados, a pesar de que no le estoy pasando, entre comillas, el objeto, estoy pasándole cuáles son los parámetros del objeto. ¿Ok? Entonces, cuando estemos en esta zona, ¿okay? Es súper importante el orden. Primero, recuerden, y recapitulo, colocamos los gradientes en cero, forward pass, paso hacia adelante, evaluamos el valor de la función de pérdida de acuerdo a cuáles son las entradas y los labels, y hago luego el paso hacia atrás. El paso hacia atrás es calcular el gradiente, el nuevo gradiente. Luego que tengo el gradiente calculado, obviamente, ojo, calculamos el gradiente de la función de pérdida. Yo pudiese hacer modelo.backward, pero no tiene sentido porque estamos optimizando el modelo de acuerdo a la función de pérdida. La función que yo estoy optimizando es la función de pérdida. Al final, cuando esté optimizada, los pesos asociados al modelo son los pesos que yo voy a usar en mi modelo. ¿Ok? El paso modifica los pesos de modelo, que son los que le pasé de parameters. ¿Ok? Y esto simplemente es para tener un control de cómo va disminuyendo la función de pérdida a medida que avanza el algoritmo. Si está funcionando bien, la función de pérdida debería hacer algo por este estilo hasta que se estabiliza en algún valor. ¿Ok? Cuando terminamos nuestra fase de entrenamiento, acá, ¿ok? Lo hicimos por 10 épocas, vimos cuáles eran los valores, etc. Coloco mi modelo en evaluación. Y esto lo que me permite es decir, ok, ahora nada más voy a usar el modelo para evaluarlo en el conjunto de validación. ¿Cómo logro hacer esto? Ok. Itero sobre las Y's de validación y también sobre las X del dataloader de validación. Esto me va a dar cuáles son las posibles entradas y cuáles son las posibles Y's. Entonces, ¿qué necesito? Uno, calculamos cuál es la salida del modelo. Esto es literalmente hacer f de x. ¿Qué sucede? Que x son algunas filas de mis datos de validación. No son todas. ¿Cuántas son? Va a depender del batch size. Va a depender de cuáles son las filas que voy escogiendo. ¿Ok? Luego de que tenemos las evaluaciones, ¿ok? Tenemos que las predicciones son el valor máximo de la posible salida. Esto lo que me quiere decir es que el modelo de salida de la red son valores que para yo poder escoger la clase voy a tener, sin yo ver esto, al ver este código, no me acuerdo ni siquiera cómo es la definición del modelo, pero como aquí hay un máximo, lo que me está diciendo es que la salida del modelo tiene dos entradas y escojo la que tenga el valor más grande, porque estoy haciendo clasificación, ¿ok? Luego que hago eso, en este caso tengo cuáles son las predicciones. Aquí estoy imprimiendo muchas cosas que va a generar algún poco de ruido, pero no importa. El total es cuántos elementos hemos analizado de la fase de validación. Y luego, ¿qué tenemos acá? Este es el accuracy, es que las predicciones sean iguales a los labels, a las Y's, sumo y punto ítem, lo que es como hacer el punto values de PyTorch o de NumPy, ¿ok? Y luego la accuracy total, ¿ok? Luego de que terminamos la fase del data loader para la fase de validación, el accuracy total es cuánto estuvo correcto entre el total de elementos que analicé. Evidentemente, total debería ser igual a la cardinalidad del número de filas del conjunto de validación. ¿Ok? Por último, por lo general que se imprime, el cual es el valor de pérdida del entrenamiento, y en este caso particular nos interesa nada más desde el punto de vista de rendimiento todo lo que tenga que ver con validación. Evidentemente aquí nada más coloqué accuracy, podemos colocar F1 score, podemos hacer funciones ROC, lo hice lo más simple posible para no agregar tanto ruido, pero la parte de acumulación de métricas y de cálculo de métricas es justamente en la zona de evaluación. Recuerden una cosa importante, esto es para cada una de las divisiones de la validación cruzada. Lo primero que vemos acá es que vamos a hacerlo de cuántas maneras me diga la validación cruzada. Una cosa importante, si son demasiados datos, si tenemos millones de datos, hacer validación cruzada al final es literalmente casi lo mismo que no hacerlo, ¿ok? Pero cuando tenemos un número de datos razonablemente no tan pequeño ni
exageradamente gigante, sí tiene sentido hacer validación cruzada. Si queremos siempre tener estimadores que estadísticamente sean considerables o sean útiles, siempre es bueno hacer validación cruzada. Eso quiere decir, muchachos, simplemente uno pudiese quitar esta parte si queremos y aquí usamos todos los datos y ya. Pero se los dejo con la parte de validación cruzada porque me parece que es bastante útil. ¿Ok? Preguntas. ¿Hay ninguna pregunta? Aquí fácilmente, acá, uno pudiese aquí colocar otro for, por ejemplo, para ver diferentes tipos de optimizadores o diferentes hiperparámetros optimizadores, o hacen un grid search, que eso lo hicimos en una de las tareas. ¿Okay? Vamos a hacer un grid search para diferentes valores hiperparámetros. Esto es asumiendo, ¿okay?, que tenemos un entendimiento consciente de que estos valores estáticos están bien hechos, sobre todo, por ejemplo, los valores que recibe el modelo. Evidentemente, si luego quieren empezar a comparar cosas, hay dos maneras de hacerlo. O aquí colocan un megafor para hacer muchos experimentos, o simplemente van modificando estos valores. ¿Ok? Anoto los resultados y luego los vuelvo a cambiar y los vuelvo a modificar. ¿Ok? Entonces, si esto está claro, ¿okay?, espero que esté claro. Aquí vemos, aquí estoy imprimiendo las salidas. Claro, la ejecución acá, esto se pudiese quitar. ¿Ok? Y de hecho va a dar problemas porque necesito hacer esto. Hacemos esto que es la variación cruzada y faltaría el modelo que, si no me equivoco, definimos aquí. Fíjense que este modelo es súper sencillo, es simplemente una capa, perdón, una capa fully connected, lineal, aplicamos ReLU, una capa fully connected. La manera en la cual está hecho, ¿ok? La idea es que, bueno, toda la parte de ingeniería definiendo el modelo, uno debería estar nada más enfocado en modificar este valor. Fíjense lo que les estaba diciendo. Aquí la entrada es cuántas filas, ¿ok? Cuántas filas. Bueno, la entrada obviamente del modelo es el número de columnas de características de la entrada de X, pero fíjense que la salida, como estamos haciendo clasificación, es de dimensión 2. Por eso es que acá, como es dimensión 2, escogemos cuál es el valor máximo de esas entradas para determinar cuál es la clase. ¿Okay? En el siguiente curso podemos ver que uno puede modificar este código. No lo vamos a hacer acá porque ¿dónde estaba? Aquí. Uno pudiese acá, ¿ok? Esta salida, fíjense que le colocábamos 2 como parámetro, es decir, que la última capa es una capa lineal que transforma lo que viene en esa capa a una salida que tiene dimensionalidad 2. Uno pudiese hacer acá, por ejemplo, softmax de esta X y transforma el vector en un vector de probabilidades. ¿Ok? Pero por ahora simplemente la salida es un vector de dos posiciones en donde no importa que la suma sea 1 ni que la interpretación sea de probabilidades. En consecuencia, como no nos importa tanto cuál es la estructura, me parece que estaba bien definido. Pero si se preguntan, aquí la salida está literalmente en R2 y están libres, es decir, es cualquier vector en R2. Como estamos haciendo clasificación, esperamos que, como las y de entradas van a ser unos o ceros o ceros o unos, esperamos que los valores para los casos positivos para esta clase den, por ejemplo, qué sé yo, para un nuevo x de, qué sé yo, 2000 menos 1, y como este valor es mayor que menos 1, pertenece a esa clase. Pero las salidas pueden ser cualquier vectores en R2, no necesariamente tienen que ser vectores cuya salida sea una probabilidad. ¿Ok? Bien, si corremos esto, ahora sí debería estar funcionando. Este ya lo corrí, este ya lo corrí. Ok. Esto creo que no.
Ok, entonces aquí fíjense, evidentemente el modelo es demasiado sencillo. Aquí podemos ver, bueno, cómo cambia, ok, los valores, cómo cambian los valores dependiendo de cuáles son las filas que estoy utilizando, ok. Si quisiéramos ver, ok, que funcione un poco mejor, por ejemplo, aquí digo, ok, bueno, no está funcionando muy bien, hay demasiada diferencia, bueno, puede ser que pueda incrementar el número de épocas y coloco 1000. Entonces, si coloco 1000, hago ese proceso de entrenamiento, ok, 1000 veces por cada una de los batches que tenemos disponibles, ¿ok? Bueno, creo que 1000 es exageradamente gigante. Bueno, aquí vemos cómo ya la complejidad de lo que estamos haciendo incrementa mucho. Fíjense que nada más modificando, ¿ok? El número de épocas a 1000, los datos son los de... Estos son los datos de cáncer que hicieron en la tarea 1. Fíjense que colocando nada más 1000, en la precisión incrementó, ¿ok? A 93.86% en el caso de validación. Entonces empiezan a ocurrir cosas interesantes y entrenando muchos modelos se van a dar cuenta, empiezan a ocurrir cosas interesantes como los valores de pérdida del entrenamiento pueden ir fluctuando, no necesariamente tiene que ser estrictamente creciente. En algunos casos tengo para diferentes zonas de la parte de validación saltos importantes de rendimiento. Por lo general, eh, hay ciertas cosas que uno puede controlar, ¿ok? Lo que más podemos controlar es, obviamente, el número de épocas. Podemos controlar la estructura del modelo, podemos controlar los hiperparámetros de cada uno de los métodos asociados, sea para el optimizador como para el criterio de función de pérdida. En algunos papers, por cierto, colocan aquí en vez de criterio, colocan L, de tal manera que se entienda que es L evaluado en la entrada, pero lo dejé como criterio de manera, entre comillas, convencional. Incluso no, que aquí pudiésemos colocar F, ok, está exactamente lo mismo. Importante, luego que corre todo el modelo, lo que almacenaríamos son los pesos asociados a la estructura del modelo. No nos importa tanto los pesos asociados a la función de pérdida, nos interesa cuáles son los valores del modelo, que es lo que nos importa. Pero cuando hacemos el optimizer.step, ¿ok? Recuerden que antes tenemos que diferenciar respecto a la función de pérdida. No tiene mucho sentido diferenciar nada más respecto al modelo, ¿ok? Bien, ahora sí, preguntas. Ok, fíjense algo. Vamos a... pudiese ser, pero no estoy seguro. Vamos a regresar. Ok, este sí. Al comienzo del curso, ok, vimos esta oración que en el momento no tenía mucho sentido. Vamos a tratar de darle un sentido ahora, ok. El resumen de lo que podemos hacer, evidentemente, muchachos, hay n cantidad de cosas que no dan tiempo de dar en un semestre. Considero que de los algoritmos que son, entre comillas, los más interesantes que este semestre no tuvimos tiempo de ver, están los recomendadores, los algoritmos de recomendación, sistemas de recomendación, que son muy usados, lo deben haber escuchado, ¿ok? Son comúnmente conocidos por la jerga hoy en día de la gente como el algoritmo. ¿Okay? ¿Por qué no me dejas escribir? Esto es cuando están en Instagram y les aparecen videos, la gente le dice ahora el algoritmo, no sé por qué. Todo el mundo le dice el algoritmo. Son simplemente sistemas de recomendación. Esto es en base a una entrada común
poder conseguir cuáles son... El problema a resolver acá es en base a un comportamiento de un usuario o contenido que ha visto o artículos que ha comprado, cuál es con mayor probabilidad lo que le pueda gustar. Esto lo ven muchísimo, por ejemplo, en Amazon. Si empiezan a ver artículos en Amazon, les va a aparecer un banner abajo que diga: si te gusta este artículo, con alta probabilidad te va a gustar este otro. La aplicación original famosa era con los pañales y las cervezas, que en los supermercados colocan cerca de los pañales la cerveza, porque en teoría los padres van a comprar al supermercado mientras están esperando, o luego justo después de dar la luz, las mujeres que no pueden ir al supermercado si se sienten mal, entre comillas, si van a ir a comprar pañales, deberían estar cerca de la cerveza porque con alta probabilidad van a comprar cerveza. Ese fue el origen de, entre comillas, la idea de los sistemas de recomendación. Hoy en día tiene N cantidad de aplicaciones. En el caso de Instagram, Facebook, Twitter, todos están utilizando este tipo de cosas. Y bueno, aquí lo quité del curso sobre todo por la parte de la parte ética de estos algoritmos. Creo que estos algoritmos son los que han tenido, entre comillas, un poco más de uso a nivel de redes sociales y es muy fácil arreglarlo en el sentido, no sé si se han dado cuenta, cuando empiezan a ver un video de Instagram y le dan like, te empiezan a bombardear muy rápido para que uses mucho la aplicación con contenidos que duran muy poco. Y hay una serie de estudios de psicología y de psiquiatría al respecto que dicen cómo se nos está deformando un poco el cerebro. En consecuencia, bueno, no me gusta mucho dar este tema porque es un poco incómodo, sobre todo la parte de qué es lo que ha hecho la industria con este tipo de algoritmos. ¿Okay? De hecho, la elección antes de, creo que fue la primera que ganó Trump, hubo un problema con Facebook porque había una empresa que estaba manipulando ads y la intención de voto, haciendo exploit de ciertas cosas del algoritmo de recomendación de Facebook. Entonces, bueno, es un tema delicado. Entonces, bueno, no me gusta darlo a pesar de la utilidad. En e-commerce funciona bastante bien, es súper útil. En redes sociales ya medio turbia un poco el discurso. ¿Okay? Entonces, bueno, para clausurar un poco el curso, recuerden que el viernes vamos a dar cosas espero que entren. Yo sé que van a estar haciendo el parcial y bueno, si tienen tiempo sería bueno, pero hasta hoy voy a evaluar. Al comienzo del curso vimos esta pequeña oración que espero que ahora se tenga un poco más de sentido. Vamos a leerla para que vean. Ya les dije que al final del curso y le van a entender un poco más. Entonces, bueno, al comienzo leíamos y decíamos, se dice que un programa aprende. En este caso, en ese momento, en el 97, hablaban ya todavía de programas en el sentido de un segmento de código que en teoría estaba aprendiendo. Hoy en día lo llaman inteligencia artificial o no importa cómo se le diga, vamos a seguir aceptando el uso de la palabra aprende, perdón, de la palabra programa. Y bueno, en este caso, Tom puso aprende de la experiencia E respecto a una clase de tareas T y una medida de rendimiento R. ¿Qué creen ustedes entonces ahora que ha terminado el curso? ¿Qué creen ustedes que es la experiencia E? ¿Qué letra he usado hasta el cansancio? Los datos, ¿no? Los datos. La experiencia en realidad son nuestros datos. ¿Ok? Entonces, bueno, acá es bastante interesante la definición porque él lo llama justamente experiencia. Es lo que ya yo conozco del pasado para poder intentar, entre comillas, aprender y tener un programa que en base a esta X, ¿ok? Intente predecir bajo para nuevos datos, ¿ok? Ahora bien, vamos a seguir leyendo y les doy después siempre mi opinión al respecto, ¿no? Respecto a una clase de tareas T, ¿qué creen ustedes que es la clase de tareas T? Lo que queremos predecir o ¿Qué es, clase, pues. ¿Qué es lo que queremos predecir? O sea, ¿qué es lo que yo puedo definir que diría, bueno, esta es la clase de tareas? Aquí es un poco turbio la idea. La clase de tareas es el modelo en base a la X. Entonces, ¿por qué coloca clase de tareas? Porque en inteligencia artificial, en general, no necesariamente el modelo es lo único que hacemos. Por ejemplo, la gente de Boston Dynamics, creo que se llama Boston Dynamics, que hacen robots, ¿okay? Que en base a ciertos estados el robot decida o usar la pierna, usar la mano, moverse adelante, moverse atrás. Hay ciertos estados que el robot puede tomar. Si es algoritmos de búsqueda,
y les coloco cuál es el input y qué es lo que tengo que conseguir. El estado puede ser, bueno, cuáles son los dentro de la matriz del espacio de búsqueda, cuáles son los que ya he buscado, quiero ir hacia adelante, hacia atrás, subir, bajar, lo que sea. En nuestro caso, no importa si es supervisado o no, nuestra clase de tareas son todas esas posibles familias de funciones que yo puedo aprender. Entonces, algo importante que hemos aprendido en el curso es que la clase de tareas, la familia de funciones que puedo aprender, yo la defino de antemano. Es bastante raro, ¿ok? Aunque existe, les mentiría, ¿no? Está algún área de investigación que se llama AutoML, que es literalmente, dado un X, le paso a mi algoritmo y él se encarga de entender qué quiero hacer, cuál es el mejor algoritmo. Hay ciertos tests, para aprender en base a la X, qué sería lo mejor que uno pudiese hacer para poder resolver este problema. Uno le pasa al AutoML X y él me dice, bueno, el mejor modelo posible es árboles de decisión con estos hiperparámetros porque estás haciendo clasificación. Esto es ya el nivel más alto posible en el cual no sabes absolutamente nada de lo que está pasando y se lo pasa a este modelo. Pero quitando esta área que existe y es bastante interesante, ¿okay? Por lo general yo digo, yo quiero conseguir mi f que pertenece a una familia de funciones. ¿Qué significa este criterio decisional? Simplemente digo, voy a hacer un problema de regresión lineal, que la función de pérdida es esta y el modelo es este, y optimizo respecto a eso, ¿ok? Lo último era y una medida de rendimiento. Entonces necesitamos experiencia, saber cuáles son las clases de tareas y necesitamos ¿qué cosa? Medir qué tan bien o mal estamos aprendiendo. En nuestro caso, ¿cuál es esta medición? Ya sabemos que esto es X, ya sabemos que esto es F. Que la métrica que estamos utilizando para medir el modelo. La métrica, entonces aquí podemos decir que hay dos cosas. Una es cuáles son las métricas, y estoy completamente de acuerdo. Pero para poder medir, necesito medir respecto a algo. Y necesitamos entonces la función de pérdida. Entonces, esta definición que tiene, increíblemente ahora van a ser 30 años. La primera vez que la leí eran 20, lo cual es un poco grave, pero bueno, van a ser 30 años. Ya unía todo. Unía datos, unía modelos y unía cómo yo hago para conseguir esos modelos, optimizarlos, medir qué tan bien o mal están funcionando. Entonces, la última parte de la definición es si su rendimiento en las tareas T, es decir, en los modelos medidos respecto a ciertas cosas R, en este caso puede ser o la función de pérdida o estas métricas que tenemos asociadas a la función de pérdida, mejoran con la experiencia E. Y esto es súper importante porque de nuestros datos, y nunca lo hablamos, hay veces que yo tengo que descartar cosas. Hay veces que, por ejemplo, tengo que definir, si mis datos dependen del tiempo, tengo que definir a partir de dónde yo quiero usar esos datos. O los uso todos, no sé, los uso un mes antes, T-1, de meses, un año antes, T-12, lo que sea. Si son, por ejemplo, pacientes para intentar ver si alguien tiene o no enfermedades cardiovasculares, lo que sea. Tiene sentido evaluar nada más atletas, tiene sentido evaluar nada más a personas con problemas de peso. Entonces, este tema de escoger quiénes son o cuál es la experiencia es súper importante y desafortunadamente no se le da tanta importancia cuando uno va entre comillas, a la calle. Nos damos cuenta que, bueno, el 80% del trabajo es justamente escoger cuál es esa X y luego que la escojo y está bien definida, entre comillas es bonita, etc., los resultados van a ser un poco más, entre comillas, aceptables. ¿Ok? Entonces, bien, ¿alguna pregunta en general del curso? Ok, aquí en publicidad y mercadeo, el siguiente curso. Ok. Ok, en el siguiente curso vamos a comenzar con redes neuronales con... Este no es lo que quiero hacer, este sí. Redes neuronales convolucionales. Estos son simplemente modificaciones. Vamos a ver que estas son capas lineales que funcionan bastante bien en imágenes. Okay, vamos a trabajar con un poco de imágenes. Luego aquí podemos decidir qué hacer. Por lo general,
dejo las recurrentes para minería porque Wilmer da la parte de texto en minería. 3, 4 y 5 sí lo vamos a ver. Optimización, de hecho, debería ser acá el tema 3. Luego de que veamos optimización y regularización, porque no hemos hablado de cómo se regularizan las redes neuronales. Vamos a ver técnicas para poder regularizarlas. Vamos a ver incluso después las arquitecturas famosas de los LLMs que usan hoy en día, sobre todo transformers y mecanismos de atención. ¿Ok? Vamos a ver por encima, porque esto cambia tanto y dicen poco de LLMs, pero vamos a ver por encima más o menos cómo funcionan. Y si nos da tiempo, vamos a ver un poco de redes neuronales generativas, que son justamente las que usan para, dar un prompt, generan imágenes, genera texto, hacen summarization de texto, pueden generar texto a partir de una entrada, todo este tipo de modelos que hacen este tipo de cosas. También vemos, a pesar de que no está acá, ¿okay? Dentro de la parte de arquitecturas modernas, vemos autoencoders. Y los autoencoders son simplemente maneras de extraer, es como extraerle el jugo a los datos, tratar de modificar la entrada general. Si es de 1000 por 1000, quiero transformar esa entrada 1000 por 1000 en algo que tiene nada más, por ejemplo, 20 entradas, pero esas 20 entradas de verdad definen bien los datos y a partir de ese vectorcito de tamaño 20 hago cosas. Puedo hacer clasificación, puedo hacer clusterización, cualquier tipo de cosa. Y bueno, después siempre hay un tema libre que ustedes decidirán. En este caso, para no cometer el error en este semestre, les voy a dar todas las evaluaciones en las primeras 2 semanas y ustedes las hacen en su ritmo cuando las quieran hacer. Y luego tenemos simplemente una presentación final del proyecto porque ya todas las evaluaciones están, entre comillas, hechas. A medida que vayan viendo la materia, van a ir entendiendo lo que está sucediendo. ¿Ok? Bien, ese es más o menos el resumen. No sé si tienen alguna pregunta. Rafael, una pregunta, disculpe, aparte de, o sea, el e-learning, aparte de que la primera machine learning, ¿qué otra materia la aprende? ¿Qué otra materia? ¿Qué otra materia aprende la deep learning aparte de machine learning? Wow, no tengo ni idea. Vamos a ver, eso debería estar. Materiales. Ya va. Es que lo escribí yo el curso, pero no me acuerdo qué puse. Debería ser nada más Machine Learning. Posiblemente debo haber puesto cálculo, pero normalmente no me importa. Sí, yo le había preguntado al profesor Eugenio, me dijo que cálculo también la prela, creo. Sí, sí, porque algunos no han visto cálculo. Ya sé cómo yo conseguirlo. Aprendizaje profundo. Aquí está. Ya, debería dejar de